queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este miércoles donde tenemos una reunión de estudio a cargo de Nicolás Carbone de la Iglesia de Pilar. Bienvenido entonces, Nicolás. Queremos escuchar lo que Dios ha puesto en tu corazón, pero también tenemos algunos motivos de oración. Queremos pedir especialmente por Sofía Quimel López Dorado. Es una nena de 3 años. Es sobrina, es bisnieta de mi suegro, Hugo Dorado. Ella tiene un cáncer de riñón, tiene 3 años y está haciendo quimioterapia. Así que yo quisiera pedir que oremos todos por Sofía Quimel López Dorado. Es una nena de 3 años. Está necesitando nuestras oraciones. Sus familiares están angustiados y con lógica, y han pedido que la iglesia ore. Así que queremos pedirle a la iglesia de Cabrera, a todos los que puedan interceder por Sofía para que el Señor ponga su mano de sanidad sobre la salud de ella. También oremos por la nuera de José Montes, la esposa de Adrián Montes. Ellos estuvieron en Cabrera el año pasado, antes de la pandemia, y ella está internada con una neumonía fuerte en un hospital en Bahía Blanca. Así que esto dificulta un tratamiento que tiene que hacer por un tema de páncreas. Oremos por Marcela de Montes, que el Señor ponga también su mano. Muchas iglesias están orando, sumémonos a este pedido de oración. Y gratitud porque el Señor nos ha cuidado. Guille está mejor, Ariel se ha cuidado. Oremos por Luciano, que viaja esta semana para Chaco hasta fin de diciembre, para que el Señor los cuide en la ruta, en todo momento, y tengamos presentes estos motivos de oración y también de agradecimiento por lo que el Señor nos está cuidando a cada uno de nosotros. Escuchemos ahora también a Nicolás, a ver qué es lo que nos trae él, y que el Señor pueda hablar a cada corazón. Que Dios nos bendiga. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto poder estar acompañándoles en esta ocasión. Tengo la posibilidad de abrir con ustedes la palabra, pero antes, además de darles mis saludos, también extenderles los saludos de mi familia, de mi esposa, de mi hijo también, aunque muy chiquito todavía, pero también, como así también de la congregación en Pilar donde yo me congrego, hacemos extensivo ese saludo también. Y pensaba cuando me pidieron que tuviera una reflexión, y sabiendo que era para la iglesia allí en Cabrera, vino a mi mente el recuerdo de Don Enfi, y vino a mi mente las veces que hemos podido juntos grabar micromensajes evangelísticos para las radios, para Meditaciones Cristianas, la audición radial. Y bueno, lo comento simplemente porque es lindo a veces transmitir esos recuerdos de hermanos que nos precedieron, y poder hacer memoria de ellos, ¿no es cierto? De alguna manera también recordar aquellas cosas que hicieron, que tan solo lo que estoy mencionando habrá sido una pequeña faceta nada más de Don Enfi, pero eso es algo que a mí me quedó mucho, de compartir esos tiempos de grabar con él. Por supuesto, él atrás del micrófono y yo un poco en los controles, pero tengo gratos recuerdos de eso, la manera en que él también hablaba, y ustedes tendrán muchísimos recuerdos más. Me gusta cada vez que puedo recordar a nuestros hermanos que han pasado, porque todos ellos nos han dejado un ejemplo, todos ellos nos han dejado algo que podamos imitar, y como dice su palabra, ¿no? Que podamos imitar la fe de cada uno de ellos y que nosotros también podamos contagiarnos de hacer muchas de las tareas que ellos hacían, que siguen tan vigentes como lo eran hace 20, 30, 10 o 100 años o 500 años, pues la extensión del Evangelio es un mandato que el Señor nos dejó sin importar cuánto tiempo pasa, pero más ahora cuando vamos viendo que el tiempo se va acabando, que el tiempo se va agotando, y aunque las puertas del cielo aún están abiertas, nosotros tenemos que seguir transmitiendo ese mensaje de vida, ese mensaje de paz,
Y ya que estamos, si vos que estás mirando en este momento no tenés a Cristo en tu corazón, te queremos comentar, te queremos decir que tener a Cristo en el corazón no es llevarlo colgado en una cruz, ni verlo en una imagen. Tener a Cristo en tu corazón es dejarlo entrar para que Él haga una obra en tu vida y para que Él pueda cambiar tu vida y transformar tu vida. Capaz que pensás que tu vida no necesita ningún cambio, capaz que pensás que así como estás bien. Sin embargo, hay algo en vos, como lo había en mí, que nos constituye, nos hace pecadores. El pecado, el mal que hay en vos, el mal que había en mí, nos hace pecadores. Y como tales merecemos el infierno, como tales merecemos la muerte eterna. Pero sabés que Dios no quiere eso. Dios es un Dios justo y el pecador merece la muerte. Sin embargo, Dios dispuso para nosotros también que a través de Cristo podamos tener vida. Y te quiero invitar a que vos puedas reflexionar sobre esto, que quizás te puedas contactar con esta iglesia a través de los datos de contacto que te otorgan para que puedas despejar más dudas. Y si sentís en tu corazón la posibilidad de pasar de muerte a vida, hacelo ahora. Un corazón arrepentido, un corazón que de verdad se quebranta delante de Dios, es lo que Él quiere para que un pecador se acerque a los cielos y reconozca que Cristo es su Salvador. Queridos hermanos, en este tiempo que vamos a compartir ahora, no pretendo ser muy extenso. Quiero compartir con ustedes algún pensamiento relacionado a 4 puntos, 4 palabritas. Todas empiezan con la letra C. Cosa de que podamos más o menos recordarlas, ¿sí? 4 palabritas, 4 conceptos, y pensaba en nuestra condición, que podamos ver nuestra condición. Y justamente para eso vino a mi mente el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que más de una vez fue dado a estar bien con el Señor, a estar bien con Dios, pero luego se empezó a dejar llevar por las cosas de este mundo, se empezó a dejar llevar por los dioses ajenos, los dioses de otros pueblos, dioses que, dicho de paso, no son como el Dios vivo y verdadero, como el Dios del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, sino que son dioses que no tienen vida, que pueden tener ojos porque alguien los hizo, pero no ven, que pueden tener boca porque alguien les hizo la marca de la boca, pero que no hablan, no hay vida, no pueden dar vida, no pueden otorgar nada de lo que uno les pida porque no existen. Son cosas hechas a la medida del hombre y para satisfacer una necesidad cuando no se dan cuenta que Dios está allí para poder hacer eso. Y el pueblo de Israel se fue dejando llevar. Entonces era como un circuito, ¿no es cierto? De estar bien con el Señor pasaban a alejarse y a estar cada vez peor, hasta que el Señor también intervenía y Él hacía todo lo que Él podía hacer. Pero el volver a Dios no es una obligación que Dios impone, sino que es una decisión del hombre. Y allí está el pueblo, ¿no? Y hay una época del pueblo en la que hay un profeta que es el profeta Jeremías, al cual le toca predicar al pueblo de Israel, dar aquellas profecías, y Jeremías se la ve muy complicada, se las ve muy bravas. Y justamente quiero un poquito en función de esos pasajes de Jeremías que podamos analizar como primer punto nuestra condición. Quizás como tema de esta reflexión, que vamos a leer bastantes versículos, porque los versículos por sí solos es como que ya nos llevan a orientarnos y a poder aplicarlos para nuestra vida. Y este primer punto, que es la condición, lo vamos a basar en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Ustedes me pueden acompañar, más allá de que los versículos quizás estén en pantalla, pero es bueno que no perdamos la sana costumbre de buscar e indagar en nuestra Biblia. Dice Jeremías capítulo 6, verso 16: Así dijo Jehová:
Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Bien, vamos hasta ahí. Nuestra condición, hoy, nuestra vida. Dejemos ahora el pueblo de Israel, dejemos también a Jeremías y nos posicionamos hoy. La situación que nos toca vivir, quizás el aislamiento, ya llevamos muchos meses, aunque podamos estar a la fecha al menos un poquito más relajados, esto no terminó, continúa, no nos podemos quizás reunir tampoco con libertad, más allá de cuál sea quizás la situación en Capital donde están ustedes, pero estamos un poquito coartados, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, hoy hacemos un alto en el camino y miramos y analizamos cómo estamos, cuál es nuestra condición. Y miramos si estamos andando por el buen camino. ¿Estaremos andando por el buen camino? ¿Sabemos cuál es el buen camino? Sabemos cuál es el buen camino, sí. ¿Sabemos lo que está bien y lo que está mal? Sí. Pero no significa que estemos andando por el buen camino. Pero lo cierto es que si andamos por el buen camino, nos dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Es fantástico, porque nos toca vivir una situación que quizás nos gana la desesperación, la desesperanza, el no saber qué va a pasar, el estar ansiosos. Bueno, un montón de cosas que seguro que ya las han visto y las han hablado como todos en todo este tiempo. Y nosotros podemos hallar descanso para nuestra alma. Pero hay algo preocupante, porque yo dejé hasta ahí la lectura, pero después dice que el pueblo contestó, el pueblo dijo, no andaremos, no andaremos. Es decir, sabían cuál era el buen camino, tenían la posibilidad de hacer un alto y mirar y observar y evaluar. ¿Y qué hicieron? No lo hicieron. Al contrario, dijeron, no lo haremos, no andaremos por ese camino. ¿Cuál es nuestra condición hoy, entonces? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo nos encuentra este aislamiento? ¿Cómo nos encontró? Pasaron varios meses. Yo hay algo que siempre dije casi desde un principio, porque cuando empezó el aislamiento y vimos que iba a durar un poquito más, medio como que agarró una cosa de hablar todo el tiempo del aislamiento, que todos los devocionales, todos los mensajes fueran del aislamiento. Y yo desde un principio prácticamente dije, bueno, está fantástico porque es la realidad que nos toca vivir, pero la vida cristiana continúa. No es que estamos aislados y todo lo demás se puso en pausa. Nuestra vida sigue estando expuesta a lo mismo que estaba antes, con otras complicaciones, pero seguimos expuestos a las mismas cosas, y más que nada me refiero a lo espiritual, no a lo material, ¿no es cierto? Que también tiene lo suyo y nos genera una carga también. Nuestra condición se basa también en la decisión que nosotros tomamos. Nosotros tomamos una decisión de hacer tal o cual cosa, y es la que va dirigiendo el rumbo de nuestra condición. Segundo concepto, consecuencia. La consecuencia es producto de nuestra condición, de lo que nos estaba pasando. Jeremías 16. Jeremías 16, vamos a leer el versículo 10 y 11. Dice, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová, nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. No andaremos, habían dicho. Y ahora se preguntan, ¿qué es este mal? ¿Por qué Jeremías nos anuncia que nos va a pasar todo esto, que tenemos que dejar de hacer esto, aquello? ¿Qué mal hicimos nosotros? ¿Será que
cuando analizamos hoy nuestra condición nos vemos con que estamos en una situación semejante? ¿Qué mal hicimos? ¿Qué hice yo? ¿Y no será que yo le estoy dando la espalda al Señor? Sigue diciendo el versículo 12: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. No oyéndome a mí. Si lo dejáramos hasta el versículo anterior, podríamos decir que ellos estaban recibiendo un castigo que no era el de ellos, porque habían sido sus padres. Pero no quedó ahí el relato, sino que sigue diciendo que vosotros, que ustedes hicieron aún peor. He aquí que vuestros caminos, que ustedes caminan cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. ¿Qué más sigue diciendo? Vimos nuestra condición, vimos la consecuencia de permanecer en esa condición como resultado de nuestras decisiones, pero también quiero que veamos que tenemos la posibilidad de tener de parte de Dios, como lo tuvo el pueblo, un consejo. Tercer palabrita, consejo. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Jeremías 17, versículo 5 dice: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Maldito el varón que confía en el hombre. Leíamos antes que el pueblo seguía las intenciones de su corazón. Y este versículo más adelante nos está diciendo: maldito el varón que confía en el hombre. Y el versículo 9 más adelante dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es que el Señor conoce y escudriña todos nuestros pensamientos. Él conoce nuestro corazón, Él conoce lo que nos pasa a nosotros y nos da un consejo. ¿Cuál es el consejo? Que el varón que confía en el hombre es maldito. No parece un buen consejo, pero lo que te está queriendo decir: no confíes en vos mismo. Mirá lo que dice después, verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová. Ahí ya cambió. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahí cambió totalmente. Antes la comparación era con la retama que está en el desierto, con una rama, con un enebro que está ahí, que no da fruto, no da semilla, no sirve para nada, y está ahí en el desierto. Pero acá es distinto, porque el varón que confía en Jehová, que confía en Dios, ¿qué sucede? Es como árbol plantado junto a las aguas, que echa sus raíces, crece, da fruto. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que ante nuestra condición, como consecuencia de nuestra decisión, si nos pasó, nos está yendo mal, las cosas no salen como tienen que salir, evaluemos cómo está nuestra condición, cómo estamos, y sigamos el consejo del Señor. Este tiempo de aislamiento sin duda nos está sirviendo para reevaluar quizás muchas cosas, pero la palabra es la palabra. Lo que hay que reevaluar es nuestra vida, no la palabra. Tenemos que ver cómo estamos nosotros, tenemos que ver qué tenemos que cambiar. ¿No será que quizás estábamos poniendo nuestra confianza en nosotros mismos? El consejo del Señor es: pongan su confianza en mí, en Dios.
Y luego, por último, la última palabrita sería la corrección. Sería la corrección. El Señor le dice a Jeremías que vaya a la casa del alfarero. Eso está después en el capítulo 18, lo vamos a leer. Le dice que vaya a la casa del alfarero. Vamos a leerlo directamente. Capítulo 18, versículo 2. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Anda a la casa del alfarero y ahí te voy a hacer oír, te voy a decir lo que quiero que transmitas. Entonces, en el verso 3, Jeremías va a la casa del alfarero, y lo que estaba haciendo el alfarero era lo que tenía que hacer, su trabajo. Estaba trabajando sobre la rueda. Verso 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Se rompió. O tuvo una falla. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Verso 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Fue bien gráfico el Señor. Lo mandó a la casa del alfarero para que pudiera ver lo que Dios mismo puede hacer con nosotros, lo que Dios mismo podía hacer con el pueblo de Israel. Se echó a perder la vasija y el alfarero la pudo restaurar, la pudo hacer nueva. ¿Cómo estamos, hermanos? Soy reiterativo porque es lo central que quiero transmitir. ¿Cuál es nuestra condición hoy? ¿Qué consecuencias han tenido nuestras decisiones? ¿Estamos tomando el consejo de nuestro Dios? Y si es así, ¿no será que necesitamos algún tipo de corrección por parte de nuestro Dios? La palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta el fondo, hasta donde vos creas que no puede llegar, la palabra llega, o hasta donde nadie puede llegar, la palabra llega. Y puede hacer una obra en nosotros. ¿Qué corrección estaremos necesitando? Porque todos necesitamos algún tipo de corrección. Tenemos que saber que en las manos del alfarero, en las manos de nuestro Dios, Él puede corregir toda deficiencia. Él puede reconstruir, puede mejorar todo lo que nosotros no podemos, todo lo que creemos que hay que corregir, todo eso Él lo puede hacer. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero? ¿No puedo hacer yo de vos como el propio alfarero, dice el Señor? Claro que sí, claro que sí. Qué lindo es poder saber que estamos en las manos de nuestro alfarero, de nuestro Creador. Si Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él es el que puede restaurar, Él es el que puede sanar heridas, Él es el que puede seguir trabajando en tu vida, porque claro, el día que creímos en Cristo como nuestro Salvador, he aquí que fuimos hechas nuevas criaturas, y las cosas viejas pasaron, no hay dudas, pero siempre tenemos que ir trabajando sobre nosotros. Además estamos presentes en este cuerpo mortal, en este cuerpo de pecado, y estamos rodeados de un mundo de pecado, de un mundo controlado por Satanás, que va cada vez de mal en peor, es cierto, pero nosotros podemos marcar una diferencia y estamos en las manos de nuestro alfarero. Nuestra condición, la consecuencia de esa condición, el consejo que viene de Dios y las correcciones que Dios puede hacer. Esos son los 4 puntos que quería que analicemos. Y como conclusión, quedarnos solamente con un pasaje más, que no está en Jeremías, está en Isaías. Como conclusión, poder ver lo que dice Isaías 41:10, que dice: no temas,
porque yo estoy contigo. Es fácil que en este tiempo en el que estamos podamos tener temor. Lo desconocido nos genera temor. Aún una cosa muy sencilla como si estás estudiando y vas a empezar una carrera universitaria nueva, tal vez te genera temor porque es algo desconocido, no sabes con qué te vas a encontrar. Te tuviste que mudar, estás frente a algo desconocido, te genera temor. Cuando éramos pequeños, capaz que la oscuridad, el no poder ver, nos generaba temor, o tal vez todavía nos genera temor. La situación actual, no saber lo que va a pasar mañana, nos puede generar un cierto temor. Pero el Señor acá nos dice algo más. En Isaías 41:10 nos dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No temas porque estoy contigo, no tenés por qué temer. Si vas a temer algo, temele al Señor en el temor reverencial que Él merece, pero no tengas miedo. Tampoco desmayes. Podemos desmayar cuando no nos alimentamos, nos estamos alimentando, espiritualmente hablando. Podemos desmayarnos cuando nuestros signos vitales están flojitos. ¿Cómo estamos, querido hermano? ¿Cómo está hoy nuestra vida? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Queridos hermanos, como conclusión, una palabra que también empieza con C y que también la leímos antes en un pasaje: confianza. Lo único que tenemos que tener es confianza en nuestro Dios y Él va a ocuparse de todo lo demás. Así que hermanos, seamos animados con esta pequeña reflexión y con estos versículos a poder hallar en el Señor la confianza, a poder poner en el Señor la confianza y poder ver en Él un alfarero que está dispuesto a que seamos trabajados por Él constantemente. Revisemos hoy nuestra condición y observemos aquellas cosas que tenemos que corregir, sabiendo y confiando que podemos tener acceso a Él en todo momento, porque Él está presto para recibirnos. El Señor les bendiga. Gracias por apartar este tiempo para aguantarme a mí, pero sin duda cuando la palabra se abre, independientemente de quién lo haga, podemos recibir también el aliento, el ánimo, el consuelo, el consejo, porque es el Espíritu Santo el que se encarga de obrar en ustedes lo que ustedes necesitan y que yo como hombre no lo sé, pero que Él lo sabe. Amén, hermanos. Amén. Gracias por la invitación.